Ricky Martin me contactó para estar con él. Mi historia con Ricky Martin comenzó mucho antes de que él se convirtiera en el superestrella que todos conocemos. Nos conocimos en la universidad hace años, en un rincón del campus que ahora parece tan lejano. En ese entonces, Ricky no era más que un joven extrovertido, con una sonrisa contagiante y un talento innegable. Era carismático, sí, pero también muy humilde. Nadie imaginaba que acabaría siendo una de las figuras más importantes de la música mundial. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Al principio yo no tenía idea de lo especial que sería conocerlo. Ricky y yo éramos compañeros de clase en varios cursos, y a pesar de que él tenía esa chispa que hacía que todos se fijaran en él, siempre fue muy cercano a todos los demás. Durante esas primeras semanas de universidad, compartimos varias conversaciones sobre nuestras pasiones y sueños. Él hablaba de música, de su amor por el escenario y de sus aspiraciones, pero también mostraba una faceta muy humana, preocupándose por los demás y siendo siempre un buen amigo. A pesar de la competencia que había en nuestra clase, él nunca actuaba de manera arrogante, lo que hacía que nos conociéramos bien. Nos sentábamos juntos durante las clases, y aunque él tenía una energía que atraía a todos, nunca se sentía fuera de lugar. Aquellos momentos compartidos, aunque simples, se grabaron en mi mente. Cuando la universidad terminó, seguimos en contacto durante un tiempo, pero, como suele suceder, las circunstancias nos llevaron por caminos separados. Los años pasaron, y la vida de ambos dio giros inesperados. Mientras yo comenzaba mi carrera profesional en la ciudad, Ricky, con su voz prodigiosa y su presencia única, despegó a la fama. Recuerdo haberlo visto en televisión por primera vez, ya en el centro del escenario, y no pude evitar sentir una mezcla de orgullo y sorpresa. La vida de Ricky Martin nunca fue algo que imaginé que experimentaría de cerca, pero al mismo tiempo me sentí feliz por él, por todo lo que había logrado. Fue después de mucho tiempo, mientras yo navegaba por mi vida cotidiana, que recibí un mensaje inesperado. Era un mensaje de Ricky. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que él, el cantante famoso que ahora aparecía en todas partes, me hubiera contactado? La emoción fue instantánea, pero también me invadió la curiosidad. ¿Qué querría después de tanto tiempo sin saber nada el uno del otro? En su mensaje decía que quería verme y ponía una fecha para encontrarnos. El encuentro fue como un sueño hecho realidad. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de las cámaras y el bullicio que siempre lo rodeaba. Cuando nos vimos, fue como si nunca hubiera pasado el tiempo. Su sonrisa seguía siendo la misma, su energía seguía iluminando la habitación, pero ahora había algo más en él: la fama, el éxito, la vida pública. Sin embargo, parecía que todo eso no lo había cambiado por dentro. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. Nos pasamos horas conversando, poniéndonos al día, compartiendo historias de lo que había sido de nuestras vidas en los años que pasaron desde que nos conocimos. Había algo tan genuino en su manera de hablar, tan cercano y real, que sentí como si el tiempo nunca nos hubiera separado. Para mí, en ese instante, Ricky seguía siendo ese chico que conocí en la universidad, solo que ahora brillaba con una luz que pocos podían igualar. A medida que la conversación avanzaba, se fue haciendo evidente que había algo más entre nosotros. La química que siempre había existido entre nosotros, incluso en los años en que éramos solo amigos, se reavivó con una intensidad que me sorprendió. Ricky me miraba con esa mirada penetrante, como si quisiera decirme algo, pero no se atrevía. Y yo, por mi parte, sentía que el mismo sentimiento surgía en mí, como si la conexión que habíamos tenido en el pasado se hubiera transformado en algo mucho más profundo. Al final de esa noche, me ofreció acompañarme a casa. El trayecto en coche estuvo lleno de conversaciones y risas, pero también de silencios incómodos, como si ambos supiéramos que algo más podría estar por suceder. Cuando llegamos a mi puerta, se giró hacia mí y, antes de despedirse, me dio un beso suave en la mejilla. Fue un beso cálido, cercano, como una promesa de que algo más estaba por comenzar. Lo que ocurrió después fue algo que nunca imaginé.
Durante los meses siguientes, Ricky y yo comenzamos a vernos con regularidad. Nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, y el cariño que sentía por él se fue transformando en algo más grande. No solo era su fama lo que me atraía, sino su esencia, su ser. Había algo en su manera de ser que me cautivaba. Sin importar cuán famosa se volviera su vida, Ricky seguía siendo el mismo chico del que me había enamorado años atrás. Él, por su parte, comenzó a compartir más de su vida conmigo, a contarme lo que vivía en su mundo tan lleno de luces y cámaras. A pesar de la presión que venía con su éxito, nunca me dejó fuera de su vida. Nos convertimos en pareja, y los momentos que compartimos juntos, lejos de todo, fueron los más felices de mi vida. Sin embargo, a pesar de todo lo que sentía por él, había una sombra que comenzó a crecer con el tiempo. Algo no estaba del todo bien, algo que no podía identificar. Había momentos en los que Ricky se alejaba sin explicación, como si se sumiera en una rutina que no entendía. Y aunque al principio intenté ignorarlo, con el paso de los meses, me di cuenta de que había algo más detrás de su comportamiento, algo que no quería ver. El amor que sentíamos el uno por el otro era palpable, pero había algo en las sombras de su vida que comenzaba a darme miedo. Sin saberlo, la tormenta estaba por llegar. El amor entre Ricky y yo se intensificaba cada día, pero a medida que los meses pasaban, comencé a notar pequeños detalles que me hacían cuestionar lo que había entre nosotros. No era algo evidente, pero sí lo suficiente como para que mi intuición me advirtiera de que algo no estaba del todo bien. Ricky se volvía más y más distante, especialmente cuando salíamos en público. Los momentos en los que se mostraba realmente presente, disfrutando de nuestra compañía y conversación, eran menos frecuentes. Comenzó a ser más evasivo con su teléfono, a responder mensajes con más rapidez, pero a la vez con menos interés. Algo estaba cambiando, pero no sabía exactamente qué era. Recuerdo una noche cuando estábamos en un evento de gala, una fiesta exclusiva en Los Ángeles. Ricky había estado recibiendo miradas por todos lados, y aunque había estado a mi lado durante la mayor parte de la velada, noté que algo lo estaba distrayendo. Cada vez que su teléfono vibraba, sus ojos se iluminaban con una mezcla de nerviosismo y emoción, y cuando me preguntó si me importaba que lo dejara por un rato para atender unos asuntos, no pude evitar sentir una punzada de inseguridad. No era una actitud que me resultara extraña en el mundo de las celebridades, pero era algo que no había sucedido antes con nosotros. Voy a estar en el jardín, te busco luego, dijo con una sonrisa que no convenció del todo. En ese instante, algo en mi interior me dijo que esa no era una simple disculpa para alejarse un momento. Algo estaba mal. Decidí seguirlo en secreto. No soy una persona celosa por naturaleza, pero ese día algo me impulsó a seguirlo. Caminé hacia el jardín, donde Ricky estaba conversando animadamente con un grupo de personas. De pronto vi algo que me dejó helado. Ricky estaba abrazado a una mujer, y su cercanía no era la de dos conocidos, sino la de dos personas que compartían una intimidad especial. No podía comprender lo que veía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque mi mente me gritaba que debía irme, me quedé allí, observando en silencio. Fue en ese momento cuando todo dio un giro. No solo se trataba de las sonrisas y las palabras amables. Estaba claro que había algo más entre ellos, algo que, hasta ese momento, no había estado dispuesto a ver. Sin darme cuenta, me estaba alejando lentamente de la realidad que había compartido con Ricky hasta ese entonces. Decidí dejar la fiesta. Lo último que quería era enfrentarme a Ricky en ese momento, cuando las emociones estaban tan a flor de piel. Regresé al departamento sin decirle nada, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había visto. Lo que más me dolía no era el hecho de que él hubiera estado con otra persona, sino la sensación de que me había estado ocultando algo durante tanto tiempo. Sentía que mi confianza había sido traicionada, aunque no sabía exactamente qué había sucedido entre ellos. Al día siguiente, Ricky me llamó como si nada hubiera ocurrido. Había algo en su voz que me sonó forzado, y su tono de tranquilidad no me convenció. Cuando me mencionó que tenía que irse a un ensayo, supe que no iba a ser fácil enfrentarlo. Decidí esperar un par de días para que todo se calmara,
y poder hablar con él sin que la tensión nos envolviera por completo. El momento de la confrontación llegó una tarde de viernes. Ricky llegó a mi departamento y la atmósfera ya no era la misma. Todo estaba tenso. La mirada en sus ojos reflejaba incertidumbre, y yo no sabía si me encontraba ante el hombre que amaba o ante alguien que había dejado de ser quien pensaba que era. Nos sentamos en el sofá, y yo, con un nudo en el estómago, le pregunté directamente lo que había visto. Ricky, ¿qué está pasando entre tú y esa mujer? Su rostro se enrojeció ligeramente, y pude ver que la incomodidad lo envolvía. Intentó justificar su comportamiento, pero las palabras salían de su boca sin convicción. Es solo una amiga. No hay nada de qué preocuparse, dijo. Pero yo ya no podía creer en su versión. No era solo lo que había visto, sino las pequeñas mentiras que había empezado a notar, las evasivas, las horas tardías, las excusas para no estar conmigo. Eso no es lo que vi, Ricky, respondí con voz firme, sintiendo cómo la rabia empezaba a crecer en mí. Vi cómo te tocaba, cómo se acercaba a ti, y la forma en que te comportabas con ella. No puedes seguir ocultando lo que está pasando. Sé que algo está pasando y no sé si aún puedo confiar en ti. Ricky intentó calmarme, pero algo en su expresión me dijo que ya no podía seguir ignorando lo obvio. Su vida de celebridad lo había alejado de lo que éramos, de lo que fue nuestra relación. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo lo que había descubierto, mi amor por él no desaparecía. No tan fácilmente. Aún lo amaba, pero a la vez me sentía traicionado. En ese momento, Ricky tomó mi mano con suavidad, como si tratara de pedir perdón sin decir una sola palabra. Pero yo sabía que no podíamos seguir viviendo una mentira. Mi corazón se había roto, pero lo peor de todo es que no sabía si mi amor por él era suficiente para perdonarlo. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. El aire en el departamento era denso, pesado por las palabras no dichas. El sol se estaba poniendo, y sus últimos rayos iluminaban de manera tenue el espacio entre Ricky y yo. Había visto lo que no quería ver, había escuchado lo que no quería escuchar, pero ahí estábamos, a un paso de decidir qué hacer con lo que quedaba de nosotros. Ricky se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, mirando al suelo. Yo me quedé en pie, a unos pasos de él, intentando ordenar mis pensamientos, intentando saber qué era lo que realmente quería. Mi corazón gritaba por la necesidad de amarlo, de perdonarlo, pero mi mente me recordaba lo que había descubierto, lo que ya no podía ignorar. ¿Por qué? Pregunté finalmente con voz quebrada. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? Ricky levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de culpabilidad y angustia. Su rostro, que solía ser tan seguro de sí mismo, estaba ahora lleno de inseguridad. No lo sé, tal vez pensé que no ibas a darme cuenta. La vida que llevo, las expectativas, la presión, todo eso, me hizo perderme, me hizo creer que no podía ser yo mismo, que no podía estar contigo como realmente quería estar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo lo que había creído hasta ese momento parecía desmoronarse a mi alrededor. Habíamos compartido tantos momentos juntos, tantas promesas, y de alguna manera, yo sentía que todo había sido en vano. Sin embargo, una pequeña voz dentro de mí me decía que no quería que todo eso se fuera al garete. A pesar de su error, de su traición, había algo en mi interior que no podía dejarlo ir tan fácilmente. ¿Y ahora qué, Ricky? Continué, buscando respuestas, intentando comprender sus motivaciones. ¿Vas a seguir con esa vida? ¿Con ella? ¿O vas a hacer algo para demostrarme que esto puede ser diferente? Ricky me miró fijamente, y por un momento me pareció que no sabía cómo responder. Las palabras salían de su boca entrecortadas, pero se notaba que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para que esto no terminara. Te amo, eso no ha cambiado. Te amo más de lo que crees, pero no sé cómo corregir todo lo que hice mal. La fama, las giras, las fiestas, me perdí. Y lo peor es que te hice daño. No me perdonaría nunca si te pierdo. Mi mente comenzó a hacer un repaso rápido de todo lo que había sido nuestra relación. Desde el primer encuentro, cuando todo era nuevo, puro y sencillo,
hasta los altibajos que habíamos enfrentado juntos. Nos conocimos en un momento en que nuestras vidas parecían estar en sus comienzos, y de alguna manera, esa complicidad, ese entendimiento mutuo, se había ido desvaneciendo con el tiempo, bajo el peso de la fama y la presión de la vida pública. Pero, a pesar de todo, yo seguía amándolo. A pesar de las mentiras, las infidelidades y los vacíos que se habían formado entre nosotros, mi corazón seguía gritando por él. El problema no es que me hayas fallado, Ricky, le respondí, con la voz más tranquila de lo que sentía. El problema es que, aunque me duela, sigo queriendo estar contigo. Sigo queriendo amarte a pesar de todo, a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que me has ocultado. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte como para olvidarlo. Ricky se levantó del sofá y se acercó a mí con pasos vacilantes, como si temiera que pudiera rechazarlo en cualquier momento. Tomó mis manos, entrelazándolas con las suyas, y me miró a los ojos con esa intensidad que siempre me había enamorado. No te voy a pedir que me perdones, porque no lo merezco, pero lo que sí te pido es una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar, que lo que hice no define lo que siento por ti. Todo lo que quiero es estar a tu lado, ser el hombre que mereces. Un nudo en mi garganta me hizo difícil hablar. Por un lado, mi mente me decía que debía irme, que debía caminar hacia la independencia y la felicidad sin Ricky. Por otro lado, mi corazón me gritaba que no podía dejarlo ir, que aún había algo real, algo profundo entre nosotros. Y esa lucha interna era más difícil que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado en mi vida. No sé qué hacer, Ricky, le susurré, con una mezcla de tristeza y vulnerabilidad. Me siento tan perdido. Quiero estar contigo, pero me duele tanto lo que me has hecho. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Ricky bajó la cabeza, como si se estuviera castigando a sí mismo, y, por un momento, se quedó en silencio, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, levantó la vista, y pude ver en sus ojos una determinación que me hizo dudar de todo lo que había creído sobre él. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Lo prometo. Voy a luchar por nosotros, por todo lo que hemos tenido. Y si tienes dudas, si necesitas tiempo, lo entenderé. Pero quiero que sepas que no voy a dejar que esto se termine aquí. No quiero perderte. Lo que seguía siendo difícil de aceptar era que, aunque me doliera, a lo largo de esos meses, con Ricky, algo dentro de mí había cambiado. La vida de fama y éxito que él llevaba me había arrastrado. Me había hecho sentir que estaba viviendo una fantasía, una historia que no pertenecía a mi realidad. Pero, por alguna razón, no podía abandonar esa fantasía. No quería perder a Ricky. Tal vez era egoísta, tal vez era una lección no aprendida, pero lo cierto era que no estaba listo para soltarlo. No quiero que me pierdas, pero tampoco quiero vivir en un mundo de mentiras, Ricky, le respondí, de alguna manera liberado por haber hablado con franqueza. Si vas a quedarte en mi vida, debes ser honesto conmigo. Si vas a estar a mi lado, quiero que lo hagas sin reservas, sin más secretos. Él asintió y sentí su mano apretarse con más fuerza en la mía. Lo prometo. No voy a ser perfecto, pero te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ser el hombre que mereces. Pasaron los días, y aunque las dudas seguían rondando mi cabeza, decidí darle la oportunidad a Ricky. Me di cuenta de que a veces el amor no es perfecto, pero eso no significa que no valga la pena luchar por él. Acepté sus errores y me comprometí a estar a su lado no porque lo fuera a perdonar de inmediato, sino porque sentía que, a pesar de todo, lo que compartíamos valía más que las caídas. Con el tiempo, nuestra relación pasó por una serie de transformaciones, a veces complicadas, a veces sencillas, pero ambos trabajamos juntos en sanar las heridas que habíamos causado. No todo fue fácil, pero el amor que había entre nosotros nos dio la fuerza para seguir adelante. Ricky, finalmente, hizo lo que pudo para ser más honesto, y yo aprendí a confiar nuevamente en él. Aunque siempre quedaría esa sombra de lo que había pasado, decidí abrazar lo que teníamos ahora, sin mirar demasiado atrás.
En el final, el amor no se trató de la perfección, sino de cómo ambos decidimos construir algo mejor, a pesar de nuestras fallas. Y así, a pesar de la infidelidad, de las dudas y los miedos, me quedé con Ricky, porque aún sentía que, a su lado, podía encontrar la felicidad que tanto había buscado. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.